Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la segunda parte del tema de alquenos, que son reacciones de alquenos, ¿ya? Que habíamos visto en nuestra introducción al tema de alquenos que la reacción más típica de estos son las reacciones de adición, ¿ya? En la que vamos a tener al alqueno. El doble enlace va a trabajar como nucleófilo, es decir, le gustan los núcleos, es amante de los núcleos, porque tiene una nube electrónica, por tanto le hace negativo. ¿Ya chicos? Y al que se añade es un electrófilo. Esto hace que sean adiciones electrofílicas. ¿En dónde? Nos vamos a acordar que tenemos a los dos carbonos que comparten el doble enlace. A uno de ellos siempre se va a añadir un átomo negativo y al otro carbono que comparte el doble enlace siempre se va a añadir un átomo positivo, ¿ya? O viceversa, siempre, pero a un carbono un átomo positivo y al otro carbono un átomo negativo. ¿Ya llegó? Vamos a tener distintos tipos de adición. Las primeras son adiciones homogéneas. Tengo la hidrogenación catalítica, que ya la habíamos visto. A un alqueno yo lo hago reaccionar con hidrógeno molecular en presencia de un catalizador, ¿sí? Puede ser paladio, platino o zinc. Y lo que va a pasar es que un hidrógeno se añade a un carbono y otro hidrógeno se añade a otro carbono que comparten el doble enlace, ¿sí? Nada más. Entonces, ya habíamos visto la hidrogenación catalítica ya en anteriores videos, pero solamente de eso. Algo que también quiero resaltar es que cuando en algún enunciado nos digan tenemos un alqueno y se hace reaccionar con un mol de hidrógeno molecular, nos quiere decir que hay un doble enlace. Si nos dicen 2 moles, 2 dobles enlaces, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, de un alqueno, yo voy a obtener un alcano. Otro tipo de adición homogénea es la halogenación, en donde tengo un alqueno, lo hago reaccionar con un halógeno molecular en presencia de tetracloruro de carbono. También puede ser cloroformo. Cualquiera de los dos medios nos sirve. Ya, y lo que voy a obtener es básicamente lo mismo que en la hidrogenación. Un halógeno se añade a un carbono y otro halógeno se añade a otro carbono, ¿sí? Este halógeno puede ser bromo o cloro. ¿Por qué no yodo? Porque si bien sí ingresa a halogenar a la molécula, pero no pasa mucho tiempo y se vuelve a formar el doble enlace expulsando nuevamente a los halógenos. Entonces, por eso no se lo toma mucho en cuenta, ¿ya chicos? Más el bromo y el cloro. Y el flúor es muy reactivo, explosivo, por eso no lo tomamos en cuenta. Y generalmente es anti. ¿Qué quiere decir? Esto es más para la estereoquímica de mi producto. Cuando decimos anti, queremos decir que un halógeno se añade por una cara de la molécula y el otro halógeno por la otra cara. Ya, esto más para ver la estereoquímica, chicos. Partimos de un alqueno y vamos a tener un halogenuro vecinal, un alcano con dos carbonos enlazados a dos halógenos de manera vecinal. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplito 1 que es parecido a un examen del, si mal no recuerdo, del 2013, que nos dice lo siguiente. Sugiera las estructuras para los alquenos de donde se pueden obtener los siguientes productos de reacción. En algunos casos puede haber más de una respuesta. El inciso A nos dice un alqueno enlazado a hidrógeno en presencia de paladio nos da el 2,3 dimetilbutano. El inciso B, un alqueno desconocido más bromo molecular en presencia de cloroformo nos genera 3,4 dibromo 5-metil hexano. ¿Ya? Para la solución. El inciso A. Lo que tenemos que hacer primeramente, chicos, es escribir la estructura de mi producto. Ya por eso hemos aprendido nomenclatura. Entonces, este es el 2,3 dimetil butano. Y lo estamos haciendo reaccionar con hidrógeno en presencia de paladio. ¿Qué tenemos que acordarnos, chicos? Nos tenemos que acordar que donde ahora hay un alcano, antes había un alqueno. Entonces debemos buscar dónde posiblemente pueden estar el doble enlace.
¿sí? Tenemos que encontrar ese alqueno. Vemos que el doble enlace puede estar entre estos dos carbonos, como también puede estar entre estos dos. Esas son las dos únicas posibilidades porque es una molécula simétrica. ¿Ya llegó? Entonces escribimos las estructuras. Esta es mi primera posibilidad, ¿verdad? Entre el carbono 2 y el carbono 3, el doble enlace. Lo hago reaccionar con hidrógeno en presencia de paladio y lo que voy a tener es un hidrógeno en el carbono 2. Rompemos este doble enlace y otro hidrógeno en el carbono 3, obteniendo el 2,3 dimetilbutano. Veamos la otra posibilidad, ¿sí? Mi doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2. Lo hago reaccionar con hidrógeno en presencia de paladio y lo que tengo es un hidrógeno añadido en el carbono 1, un hidrógeno añadido en el carbono 2 y rompemos este doble enlace. ¿Sí llegas? Y otra vez obtengo el 2,3 dimetil butano. Es por eso que nos dice el enunciado que en algunos casos puede haber más de una respuesta, ¿ya? Entonces, aquí que nos estamos dando cuenta que no interesa en dónde esté la posición de mi doble enlace, siempre voy a obtener el mismo alcano. ¿Ya llegó? Y esas son mis dos posibles respuestas. Vámonos al inciso B. Escribo la estructura del 3,4 5-metil hexano, ya en presencia de bromo molecular y cloroformo, y yo debo buscar el alqueno. Pero aquí es un poquito más sencillo, chicos, porque acabamos de aprender que este es un tipo de halogenación. Entonces, en donde están los dos halógenos vecinales, antes existía un doble enlace. Entonces, mi única estructura es esta. Lo hago reaccionar con bromo en presencia de cloroformo y confirmo que se forma el 3,4 dibromo 5-metil hexano. Aquí lo estoy haciendo de manera correcta, la adición de manera anti. ¿Ya, chicos? Listo, este era un examen, lo pueden revisar. Sí, y es así como se puede llegar desde el producto a los reactivos. ¿Ya? Y esto nos va a servir bastante para ejercicios de planteo, como ejercicios tipo también en exámenes. ¿Sí? Vámonos ahora a las adiciones heterogéneas. La primera es la hidrohalogenación, como su nombrecito me lo indica. Añadimos un hidrógeno y añadimos un halógeno. Tengo un alqueno en presencia de un ácido hidrácido y lo que voy a obtener es lo siguiente. Como entre el hidrógeno y el halógeno uno es positivo y el otro negativo, el positivo se añade un carbono, el halógeno o el negativo se añade al otro carbono rompiendo el doble enlace. El halógeno puede ser cloro, bromo o yodo. Cualquiera de los tres funciona de igual manera. ¿Ya llegó? Listo. Pero como ya es una molécula heterogénea, ya no puedo usar el mismo criterio del anterior. No había ninguna distinción porque eran moléculas con los mismos átomos. Ahora tengo que seguir la reglita de Markovnikov, que nos dice lo siguiente. El hidrógeno se enlaza al carbono con más hidrógenos y el halógeno al carbono con más sustituyentes o con más radicales. ¿Ya? Vamos a hacer el mecanismo para que se entienda cómo funciona la reglita de Markovnikov. Y a todos estos productos que siguen la regla de Markovnikov, nosotros los llamamos productos Markovnikov. ¿Ya? Vamos a ver el mecanismo. Yo tengo mi alqueno en presencia de un ácido hidrácido. Como les dije, el hidrógeno es positivo, el halógeno negativo y el doble enlace viene y se añade al positivo hidrógeno. Ahora, aquí tengo que ver a cuál de los dos carbonos se va a añadir el hidrógeno. Siguiendo la reglita de Markovnikov, el hidrógeno se añade al carbono con más hidrógenos. En este caso, el carbono de la derecha. ¿Sí? Se añade y me deja un carbocatión. Listo.
Y ahora viene y actúa en la parte negativa de la molécula el halógeno y se añade al carbocatión. Y así obtengo mi producto Markovnikov. Ahora, siempre que tengamos la formación de un carbocatión, existe la posibilidad de transposición, es decir, de obtener un carbocatión más estable. En este caso, este carbocatión es 1, 2, 3, terciario. No había la necesidad de transponerse, pero vamos a ver otros casitos. Cuando sea secundario, cuando sea primario, existe la posibilidad de transposición. Vamos a tener que realizar esta transposición para obtener productos más estables. Por tanto, vamos a tener mezclas de productos. Ya lo vamos a ver en ejercicios en, en las siguientes diapositivas. Vamos a ver un casito particular de la hidrohalogenación, que es cuando yo hago reaccionar mi alqueno en presencia de ácido bromídrico. Esto solo pasa con el ácido bromídrico. Pero ahora mi medio yo pongo un peróxido, ¿sí? Generalmente es el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? El medio del peróxido hace que se invierta mi producción. Ahora ya no va a ser un producto Markovnikov, sino anti-Markovnikov. ¿Qué quiere decir? El hidrógeno es positivo, el bromo negativo. El hidrógeno se va a añadir al carbono con más sustituyentes y el bromo al carbono con más hidrógenos. Y esto hace un producto anti-Markovnikov. ¿Ya? Es un casito particular. Otro tipo de reacción son las formación de halohidrinas. Yo tengo un alqueno, lo hago reaccionar con un halógeno, puede ser cloro, bromo, yodo, en presencia de agua, y lo que voy a obtener es, en un lado del carbono que comparte el doble enlace, añadimos al halógeno, y al otro carbono le añadimos un oxidrilo, ¿sí? Entonces, un alcano en donde tengamos vecinalmente halógeno y oxidrilo se llama halohidrina. Chicos, veamos un poquito más o menos cómo se va formando este compuesto. Tengo mi alqueno, el doble enlace viene por el positivo, que es el halógeno, y también al agua yo lo puedo escribir de manera disociada entre un protón y un oxidrilo, ¿sí? Entonces, cuando el halógeno se añade al carbono, me deja un carbocatión libre, ¿sí? Entonces, ya ha actuado la molécula positiva. Ahora se tiene que añadir el negativo, en este caso el oxidrilo. ¿Sí, chicos? Entonces, lo que voy a obtener es mi halohidrina, que también es un producto Markovnikov. ¿Quién va a mandar el oxidrilo? ¿Ya? Otro tipo de reacción de manera heterogénea son las hidrataciones. Cuando yo hable de hidratar un alqueno, siempre es añadir una molécula de agua, pero un hidrógeno a a un carbono y el oxidrilo a otro carbono. Si se recuerdan, es como la deshidratación de alcoholes, es el proceso inverso. Ya chicos que hemos visto en síntesis. Entonces yo tengo un alqueno, lo hago reaccionar con agua en presencia de un ácido. En este caso ácido sulfúrico. Puede ser ácido fosfórico, a veces le ponen ácido clorhídrico, también solamente el símbolo de un protón. Ya, cualquiera de esas notaciones están bien. Y lo que les decía, se añade al doble enlace, se añade una molécula de agua repartida entre un oxidrilo y un hidrógeno. Pero también tenemos que seguir la reglita de Markovnikov, donde el hidrógeno se está añadiendo al carbono con más hidrógenos y el oxidrilo se añade al carbono con más sustituyentes. ¿Ya chicos? Listo. Veremos que vamos a obtener a partir de un alqueno un alcohol. Y el mecanismo es el siguiente. Tenemos un alqueno en presencia de agua. Ya, entonces a mi alqueno lo hago reaccionar con agua en presencia de un ácido, en este caso el ácido sulfúrico, y lo único que hace el ácido es darme un protón, ¿sí? Para que se añada
a un carbono que comparte el doble enlace. ¿A quién se va a añadir? Al carbono que tiene más hidrógenos, en este caso al carbono de la derecha, dejándome un carbocatión en la izquierda. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿quién viene acá? El agua, si lo escribo de otra manera, mostrando el par de electrones sueltitos del oxígeno que lo hacen negativo, se añaden al carbocatión, teniendo lo siguiente. Ahora, el oxígeno tiene 3 enlaces. Esto no puede ser, lo hace positivo y el oxígeno nunca es positivo. Por tanto, se desprotona, ¿sí? Saca al hidrógeno de su molécula y así obtenemos el alcohol. Ahora, ¿dónde se va ese hidrógeno? Si me preguntan, se va nuevamente al medio ácido. ¿Ya, chicos? Nuevamente a formar el medio. Y así obtengo mi producto Markovnikov. Ahora, chicos, siempre que tengo un carbocatión, existe la posibilidad de transposición, por tanto, puedo tener una mezcla de productos, ¿ya? Otro tipo de hidratación es la oximercuriación, en donde yo tengo un alqueno, lo hago reaccionar con acetato de mercurio en presencia de agua, ¿ya? Entonces, nos acordamos que habíamos dicho que a los carbonos que comparten el doble enlace, a un carbono se añade un positivo y al otro carbono se añade un negativo, ¿sí? Puedo escribir al agua de esta manera como un protón positivo y como un oxidrilo negativo. Y el acetato de mercurio, el mercurio es positivo. Entonces, como el mercurio es positivo, él se va a añadir a un carbono. Y ahora me falta el negativo. Lo voy a tomar del agua, el oxidrilo. Y lo voy a hacer de manera simultánea. ¿Ya? Entonces, ahora, ustedes vean que el acetato de mercurio es más grande que el oxidrilo, por tanto, el acetato de mercurio se va a añadir. Sí, entonces, lo que voy a obtener de manera simultánea es que el, el acetato de mercurio se añade al carbono en donde hay más espacio, en este caso al carbono de la derecha. Y el oxidrilo, como es una molécula un poquito más pequeña, se añade al carbono que tiene los sustituyentes. ¿Y chicos? Entonces, ahora lo que voy a hacer es hacerlo reaccionar con tetrahidruro de boro y sodio. ¿Sí? ¿Qué hace este reactivo? ¿Cuál es su función? Su función simplemente es reductora. En orgánica vamos a ver que la reducción es distinta al concepto que habíamos aprendido en química general. La reducción es añadir hidrógenos a una molécula orgánica. En este caso vamos a sustituir al acetato de mercurio por un hidrógeno. Esto es lo único que hace este compuesto, ¿ya? Y mi producto, si lo notamos, el hidrógeno está añadido al carbono con más hidrógenos y el oxidrilo al carbono con más sustituyentes, haciéndolo un producto Markovnikov, ¿ya? Y partí de un alqueno y obtengo un alcohol, hidratación. Otro tipo es la hidroboración, en donde yo tengo a mi alqueno, lo hago reaccionar con boramina y lo que pasa es lo siguiente. Se añade de manera simultánea, otra vez como en el primer casito, la boramina, pero dividida entre hidrógeno y dihidruro de boro. ¿Sí? Entonces, mientras se está rompiendo el doble enlace, también se está rompiendo el enlace hidrógeno-boro. ¿Sí? ¿Y cómo se añade? La parte que tiene el boro, al ser una molécula un poco más grande, se añade al carbono que tiene más hidrógenos porque hay más espacio. Por tanto, el hidrógeno se va a añadir al carbono que tiene más radicales porque también, como es una molécula pequeñita, entonces se puede añadir fácilmente a este carbono y no ocupar tanto espacio. ¿Ya, chicos? El siguiente paso es hacerlo reaccionar en un medio de peróxido de hidrógeno con un oxidrilo.
Puede ser hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. El más común es hidróxido de sodio o simplemente anotar como oxidrilo, así con su carita. ¿Qué es lo que pasa? Este oxidrilo sustituye al dihidruro de boro, ¿sí? Obteniendo mi alcohol, ¿ya? Ahora, si nos damos cuenta, el oxidrilo está unido al carbono que tenía más hidrógenos, en este caso al carbono de la derecha, y el hidrógeno está unido al carbono que tiene más sustituyentes, al carbono de la izquierda. Eso le hace un producto anti-Markovnikov, ¿ya? Y a partir de un alqueno y llego a un alcohol. Vamos a hacer un resumen flash de estos tres tipos de reacciones. La primera es hidratación en medio ácido. A mi alqueno yo lo hago reaccionar con agua en presencia de ácido sulfúrico. Al agua yo lo puedo disociar entre un hidrógeno y un oxidrilo. Entonces, el hidrógeno al carbono que tiene más hidrógenos, el oxidrilo al carbono que tiene más sustituyentes. Producto Markovnikov. ¿Cómo se puede formar un carbocatión? Puedo tener una mezcla. La oximercuriación. Lo puedo anotar así, de manera directa, chicos. Como reacción 1, acetato de mercurio en presencia de agua y como reacción 2, tetrahidruro de boro y sodio. Entonces, otra vez, tengo que añadir agua. El hidrógeno se va a ir al carbono con más hidrógenos y el oxidrilo al carbono con más sustituyentes. Otra vez, producto Markovnikov. Pero al no existir carbocationes acá, porque habíamos visto su mecanismo de manera simultánea, entonces voy a tener único producto. Y la tercera es una hidroboración, en donde puedo escribirlo así: mi alqueno, mi reacción 1, boramina, mi reacción 2, peróxido de hidrógeno en presencia de oxidrilo, un medio básico. Y como tengo que añadir agua, como un hidrógeno y un oxidrilo, pero aquí cumplo la regla de anti-Markovnikov. Mi producto va a ser anti-Markovnikov. El hidrógeno se va a añadir al carbono con más sustituyentes y el oxidrilo al carbono con más hidrógenos. ¿Y chicos? Entonces, esta reglita, ¿por qué me va a servir? Para hacer mis ejercicios cuando me pidan mezclas o productos únicos. ¿Cómo es este ejemplito? ¿Sí? Que ha entrado en el 2014 y también se ha repetido en el 2015, si no me equivoco. Dice lo siguiente: se desea hidrolizar el 3-metilbuteno para obtener uno o varios alcoholes. Demuestre cómo se podría obtener, inciso 1, una mezcla de dos alcoholes, inciso 2, un solo alcohol secundario, inciso 3, un único alcohol primario. Ya, lo primero que tengo que hacer es escribir el 3-metilbuteno, ¿sí? Como me dice buteno y no me da la localización, entonces yo asumo que el doble enlace es en el carbono 1. Ya lo habíamos aprendido. Tengo que formar alcoholes. Cuando me diga hidrolizar, hidratar, siempre de alqueno, alcohol. Listo, chicos. Entonces, para obtener mezcla de alcoholes, lo habíamos aprendido hace un momentito, hidratación en medio ácido, chicos. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? El ácido lo que me da es un hidrógeno que se añade al carbono que tiene más hidrógenos, en este caso al carbono de la derecha, al primer carbono, ¿sí? Dejándome un carbocatión. Y lo puedo hacer de manera directa al agua, ya lo estoy disociando entre hidrógeno y oxidrilo. Entonces, como tengo un carbocatión, el negativo tiene que venir a añadirse. El oxidrilo se añade y obtengo mi primer alcohol. ¿Ya chicos? Pero habíamos dicho que cuando tenga yo carbocationes, existe la posibilidad de que haya transposición, ¿sí? Porque este carbocatión es de tipo secundario. 1, 2, secundario. Vamos a ver cómo va a ser su transposición. El carbocatión se va a transponer con el hidrógeno, con este hidruro, obteniendo así ahora un carbocatión terciario. ¿Ya chicos? Entonces, ahora aquí también se va a añadir el oxidrilo, obteniendo
este otro alcohol. En la posición, vamos a ver si lo nombramos, este es el 3-metil 2-butanol y este es el 2-metil 2-butanol. ¿Sí? Y así puedo obtener una mezcla de alcoholes. Ahora, tengo dos posibilidades más de hidratar. La primera es la oximercuriación. Ya habíamos aprendido, con el acetato de mercurio en medio de agua. Entonces, a un lado del del doble enlace, a un carbono se añade oxidrilo y al otro carbono el mercurio con el acetato. El mercurio con el acetato se añade al carbono que tiene más hidrógenos porque hay más espacio, por eso al primero. Ya, luego lo hago reaccionar con tetrahidruro de boro y sodio, que solamente me reemplaza al acetato de mercurio por un hidrógeno, ¿sí? Obteniendo este alcohol. Y mi otra reacción para hidratar es la hidroboración, ¿sí? Cuando yo lo hago reaccionar mi alqueno en presencia de boramina, y habíamos dicho que mientras se está separando la boramina, se está rompiendo el doble enlace. Entonces, la parte que tiene el boro se añade al carbono en donde hay más espacio, en este caso el carbono 1. Ya llegó el carbono que tiene más hidrógeno. Luego lo hago reaccionar con peróxido de hidrógeno medio básico o con un oxidrilo. Y lo que pasa es que el oxidrilo sustituye al dihidruro de boro, obteniendo este alcohol. Ahora, vemos que en este caso tengo un producto, un alcohol, 1, 2, secundario. Aquí tengo un alcohol, este carbono está añadido, está enlazado solo a un carbono, un alcohol primario. Entonces, para el inciso 2, un único alcohol secundario con la oximercuriación, un único alcohol primario con la hidroboración. ¿Por qué son únicos productos, chicos? Porque no se forman carbocationes. ¿Ya?